Habíamos dejado un fleco del pasado programa donde hablábamos de la felicidad, dispuesto a ser desmenuzadito, y es que salió la palabra perdón y dijiste, algún día tenemos que hablar del perdón. Fíjate, hoy vamos a abordar el perdón, pero desde un ámbito psicológico, Isabel, porque desde el ámbito de la psicología, ya que el perdón, no sé por qué, en esta sociedad parece que va vinculado a creencias religiosas, ¿no? Y al cristianismo concretamente. Sí, efectivamente. Tendremos que comentar también qué relación hay, ¿no?, con las creencias religiosas y la facilidad para perdonar a los demás o para la dificultad para perdonarse a uno mismo. Pero hoy vamos a intentar abordarlo especialmente desde el punto de vista de los procesos psicológicos que hay detrás, que detrás del resentimiento cuando nos ha ofendido alguien y detrás de la culpa cuando no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Vamos a intentar trabajar en esas dos líneas. ¿Qué importancia tienen las tres palabras que has mencionado en la vida de cada uno de nosotros? El resentimiento, la culpa y el perdón. Empecemos por este. ¿Damos una descripción de lo que es el perdón, si es que se puede describir de algún modo? Bueno, podemos decir que el perdón, con total seguridad, es una decisión. O sea, uno puede decidir perdonar o puede decidir no perdonar. Así que partiríamos de ahí, de que es una decisión, pero también implica un cambio interno, un cambio de paradigma. No es una conducta, no es acercarme al otro y pedirle disculpas. Lo primero que tengo que hacer es aceptar que el otro, desde sus motivaciones, sus características, sus circunstancias o el contexto, hizo algo que a mí me ha ofendido. Porque no ofende quien quiere, sino quien puede. Y para que el otro pueda, yo se lo tengo que permitir. También tenemos que aceptar esa parte de responsabilidad en esa ofensa, ¿no? Que a nosotros, pues a lo mejor, en ese caso, teníamos la piel muy fina, o nos pilló en un mal momento, o eso en concreto a nosotros nos siente especialmente mal. Si nos observamos y vemos que continuamente a lo largo de nuestra vida hemos mantenido resentimientos y ofensas con nuestros padres, nuestros amigos y después con nuestros hijos, bueno, pues a lo mejor no son todos los de mi alrededor los que están en mi contra, sino soy yo que estoy viendo ofensas allá donde no las hay. Y es muy importante en ese cambio de creencias el tema de la intencionalidad. Porque muchas veces la ofensa viene porque interpretamos que el otro lo ha hecho deliberadamente para hacerme daño. Creemos que la otra persona es mala, que es egoísta o que es una situación terriblemente injusta, y desde ese dramatismo y esa exageración y esa interpretación de las intenciones del otro, ahí es cuando sentimos ese daño. Pero el acto en sí es el que es. Y luego hay mucho de lo que ponemos nosotros con la interpretación. Entonces ahí es donde entra la psicología, ¿no? A reevaluar la situación que nos ha ofendido. No es necesario olvidar para perdonar. La mente no tiene que borrar ese capítulo, pero sí que es sintomático que estés rememorando, ¿no? Tienes que cambiar la valoración y con el paso del tiempo tienes que acordarte cada vez menos, si no será significativo de que no has perdonado. El perdón va muy vinculado a la culpa y al resentimiento, ¿no? Háblame primero un poco de diferencias entre estos dos términos y si tiene todo negativo a priori como nos parece, ¿no? El sentimiento de culpa y el resquemor ese que nos queda, o también podemos aprovechar algún beneficio de ellos. Bien, vamos a ver. La culpa hace referencia al sentimiento negativo con uno mismo, pero también hace referencia a algo que ya ha pasado, que no tiene solución, nos ancla al pasado. Si cambiamos la culpa por responsabilidad, nos ayudará a tomar mejores decisiones en el futuro. Entonces ahí tenemos que valorar esos matices, porque hablar de culpa siempre tiene una connotación negativa. Hay un juicio de valor, de hecho es como en los juicios, en las películas, se le declara culpable y supone, pues eso, una intencionalidad de haber hecho daño. Mientras que en la vida real, cuando nos sentimos culpables, muchas veces no está justificado, no había intención. Y además asumir la responsabilidad nos va a permitir mirar hacia adelante, a ver qué hemos aprendido de esos errores cometidos para no volverlos a cometer en el futuro. Con respecto al resentimiento, bueno, pues la misma palabra lo dice, nos está haciendo resentir.
Y resentir puede tener una finalidad, bien, de protección. Hemos aprendido que acercarnos a esta situación o a esta persona nos daña, nos perjudica, nos hace alejarnos y, por lo tanto, no sentirnos tan vulnerables. Pero de ahí a continuamente estar con gran intensidad, con mucha frecuencia y durante mucho tiempo rememorando ese acontecimiento, bueno, pues ahí es donde ya eso nos sobra, porque nos genera un sufrimiento innecesario. Hemos aprendido lo que podemos esperar de esta persona o que no nos tenemos que acercar a esta persona, ya está, no hace falta que estemos rememorando una y otra vez para que no se nos olvide y no cometer el mismo error. Llega un momento en que lo hemos aprendido. ¿Qué ocurre con la culpa? Bueno, pues que tiene que ver también mucho con la crítica. La crítica, en psicología explicamos muchas veces que se mantiene porque es funcional. En la medida en que te sientes culpable o te sientes fustigado por ti mismo, funcionas más. Ay, para no suspender el examen voy a estudiar más. Como me podría sentir muy mal si cometo este error o no me sale bien, voy a prepararme lo mejor. Pero claro, cuando ya se vuelve patológico es cuando nos atormenta, cuando no nos deja avanzar, cuando nos bloquea y nos genera un malestar excesivo, ansiedad o no nos deja ni siquiera funcionar bien, ¿no? Y ahí es donde tendríamos que poner el límite. O sea que ojo a que sea mucho tiempo y ojo a que sea mucha intensidad en estos sentimientos, tanto de la culpa como del resentimiento. La culpa y el perdón, yo decía al principio que están, no sé por qué, muy vinculados a la educación que hemos recibido y sobre todo a la corriente religiosa y al cristianismo, ¿no? Es como que somos buenos si perdonamos, pero si hemos hecho algo malo tenemos que sentir esa culpa para poder perdonar y perdonarnos. ¿Cómo analizas esto? ¿Qué papel desempeña la cultura, la educación y las creencias religiosas en estos ámbitos, analizado desde la objetividad de la psicología? Desde luego lo ha resumido perfectamente. La religión, claro, ayuda a perdonar al prójimo. Es un facilitador en ese sentido, o sea que hasta ahí nos vendría muy bien. El problema es cuando se trata de perdonarse a uno mismo, porque la culpa o el arrepentimiento son valores positivos dentro de la religión. Tienes que pagar por tus pecados, tienes que sufrir por tus errores. Y claro, eso nos ancla y nos hace sentirnos mal y nos aleja incluso en las relaciones con los demás, ¿no? Por ese sentimiento nos hace pequeños y, por supuesto, nos resta felicidad. Así que, bueno, dentro de que tendría algunos aspectos positivos, en este sentido, la religión sería un impedimento para avanzar en el autoperdón. De hecho, fíjate, la falta de culpa o la facilidad para el autoperdón, en psicología sabemos que está relacionado con personalidades narcisistas y, por supuesto, con los psicópatas. Y que culpar en exceso a los demás, echar balones fuera todo el rato y no asumir ninguna responsabilidad en las cosas malas que nos pasan, se relaciona con una baja autoestima, puesto que no quiero asumir que he cometido errores para que no me baje la autoestima, echo esos balones fuera y que la culpa lo tengan los demás. O sea que fíjate cómo esas creencias o características van a influirnos a la hora de gestionar todo esto. Uh-huh. Nos queda poquito tiempo, pero sí es suficiente para que nos des unas claves, tips o consejos para llevar nuestra vida lo más sana posible en cuanto al perdón, a la culpa y al resentimiento, los tres factores, cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, sabemos que una sana autoestima facilita el perdón a los demás y el perdón a uno mismo, igual que la asertividad, que siempre hemos visto que es el equilibrio entre el respeto a los demás y el respeto a uno mismo en sus gustos, características, necesidades, opiniones. Bueno, esa tolerancia lo que va a hacer es que entendamos que podemos cometer errores y que los demás también pueden hacer las cosas a su manera, aunque no sea la que a nosotros nos guste. Luego las habilidades de manejo emocional, el saber gestionar esos sentimientos y esos pensamientos que van a galope en nuestra cabeza y que muchas veces no logramos controlar. Bueno, pues desde la psicología enseñamos a nuestros pacientes a que gestionen mejor esas emociones desde el control de sus pensamientos. Por supuesto, la empatía. A la hora de entender el daño que hemos hecho a otra persona, es muy importante que seamos capaces de empatizar, de ponernos en la piel del otro, aunque nosotros no hayamos tenido intención, aunque eso a nosotros no nos hubiera molestado, es importante ver cómo lo ha vivido la otra persona para luego acercarnos a pedirle disculpas.
La parte de responsabilidad, por supuesto, como hemos dicho, tanto cuando nos ofenden como cuando hacemos daño a nosotros. Tenemos que asumir siempre que hay una parte, ¿no? Dentro de la situación se descompone en diferentes responsabilidades y nosotros tenemos parte. Los demás no son responsables íntegros de cómo nos sentimos. Ahí nosotros, para suerte, ¿no? Tenemos también mucho que ver, con lo cual podremos resolverlo. Y bueno, creo que lo que hemos comentado, ¿no? Hay que hacer un replanteamiento de la ofensa. El otro día un paciente me se quedaba enganchado en que es mala persona, es que es egoísta. Bueno, pero ¿de dónde viene ese egoísmo? A lo mejor es de que es un adolescente, a lo mejor es que no sabe pensar más allá en lo que necesitáis los demás, pero no hay una intención de hacerte daño. ¿Vale? Entonces creo que hay que reevaluar las intenciones de esa ofensa que tú has vivido. Y por supuesto, por último, Loli, la resiliencia, esa habilidad para recomponerse y salir fortalecido de las circunstancias adversas, ver esas situaciones de malestar como oportunidades, como retos para aprender y sobreponernos, salir más fortalecidos. Qué bueno, pues con todas estas claves creo que nuestra vida será un poco menos ese valle de lágrimas al que nos acostumbraban de pequeños, a que venimos aquí, pues eso, a padecer muchas veces, ¿no? Y que nuestros actos tienen sus consecuencias y esa amargura es propia del proceso. No, podemos ser felices. Con todo lo que nos dices, yo cada día aprendo un poco más a ser feliz, a llevarnos bien con nosotros mismos y a que nuestras emociones estén sanas. Claro, y es que un poquito de culpa sí que nos viene bien para reevaluar el daño que hemos hecho, los errores que hemos cometido, pero sin para recrearnos al otro. Pero claro, todo dentro de una medida. Sin recrearnos y sin lastrarnos en ello. Hay que tener conciencia para avanzar y para aprender, como siempre nos recuerda Isabel, para que nuestra vida siga. Si les ha resultado interesante, si quieren ampliar, si quieren seguir otras claves que les pueden venir bien para su vida, si quieren, bueno, pues aprender a entenderse un poquito mejor, aquí lo hacemos cada jueves en este gabinete radiofónico, pero Isabel recoge cada uno de estos mensajes y los amplía en sus redes sociales. Solo han de buscar Isabel Moya Psicólogos y lo tienen todo, capítulo por capítulo, para que lo disfruten a su tiempo, con calma y sacando las lecciones oportunas. Isabel, siempre es un placer. Muchísimas gracias.